Bien, aquí tenemos el invitado que les habíamos prometido para hablar de Joaquín Balaguer, un sobrino de Balaguer que se parece mucho al doctor Joaquín Balaguer, el amigo Joaquín Ricardo. Bueno, gusto estar por aquí, hijo de sobrino, pero como para mí era más que un tío, un segundo padre, aquí estamos con mucho gusto para hablar de las cosas que el amigo Víctor Grimaldi pregunte alrededor de la persona y de la figura del doctor Balaguer. Sí, a mí me interesa, yo creo que también a la gente que ve televisión, hablar de cosas del doctor Joaquín Balaguer de las que no se habla. Se sabe que fue presidente, un estadista, un dirigente político, pero los aspectos humanos a veces es mejor tratarlo, y sobre todo con una persona como Joaquín Ricardo, que es un pariente cercano y que vivió siempre cerca del doctor Balaguer. Porque ahora han aparecido muchos expertos en Amorillo, en los Byron, en Casanova, y resulta que el doctor Balaguer era el Casanova más grande de la historia. Así parece, así parece. Pero me interesa sobre todo, Joaquín, para empezar, esa etapa que vivió la familia Balaguer cuando cae la dictadura de Trujillo. Bueno, vienen los meses, que él es el presidente de la República ya desde el año anterior, desde el 60, era vicepresidente desde el 57, y se va al año siguiente, en el 62. Se asiló en la Nunciatura Apostólica y después se fue a un exilio de 3 años y unos meses. ¿Cómo vivió la familia ese momento, por ejemplo, de enero del 62, febrero de 1962, entra la Nunciatura? ¿Cuál fue la vivencia humana de ustedes? Yo te puedo decir lo que yo, siendo un adolescente, viví en ese momento. Él preveía la situación, al punto de que le dijo a mi padre, vamos a sacar, mis hermanas tendrían en ese entonces 17, 19 años, una edad ya un poquito más. Y le dijo, vamos a sacar los muchachos, vamos a sacar lo que se avecinan tiempos difíciles. Eso fue alrededor de julio de 1961. Entonces, mi padre... O sea, al mes de la desaparición de Trujillo él preveía. Sí, claro que sí. Y entonces recuerdo que mi madre accede a sacar a mis hermanas, que eran más grandes, pero dice que a mí no, como yo era varón, era más pequeño, que me quedara. Entonces mis hermanas fueron donde Bienvenida Ricardo, a Miami, vino precisamente Odette. Bienvenida Ricardo, la segunda esposa de Trujillo. Vino Odette, Ella residía en Miami, Bienvenida. Sí, claro, porque Bienvenida era tía de mi papá, era hermana de mi abuelo. Entonces, y además sobrina de la mamá del presidente, prima del doctor Balaguer. Porque ese era el parentesco de Joaquín Ricardo con Joaquín Balaguer a través de Bienvenida Ricardo. Más complicada la cosa. Nuestro parentesco es un poquito más complicado. Resulta que mi abuelo paterno, es hijo de Buenaventura Ricardo, que era hermano de Carmen Celia Ricardo. Buenaventura es el padre de Bienvenida Ricardo Martínez, en matrimonio. Pero tiene a mi abuelo fuera de matrimonio, reconocido, y entonces son hermanos. Pero ¿qué pasa? Mi abuelo es entonces, por vía de consecuencia, sobrino de la mamá del presidente. Pero mi abuelo se casa con Lidia, la hermana mayor del presidente. Entonces ahí hay una familia. Son vínculos, muy cercanos. Entonces, ¿cuál fue la previsión que tomó? En medio de esa crisis mandó a buscar que hay en el país después de la eliminación. Odette se la lleva y nosotros nos vamos a la casa. A la Máximo Gómez, sí. Nosotros en ese entonces
papá, nosotros vivíamos en una casita alquilada en la Galván número 4, esquina Moisés García. Entonces, mi padre era oficial mayor de la Secretaría de Justicia en ese momento, pero nos vamos a la casa. Y dormíamos como se podía, en la sala, lo que fue la sala después, muchos años después también, de EMA era la sala de la casa en ese entonces, porque el presidente dormía en el segundo piso. La parte que hoy ocupa la fundación y que era además la residencia del doctor Balaguer en sus últimos casi 40 años de vida, se construye en 1966. En el 66. Sí, ya después que el presidente... presidente... Es lo que se llama la parte atrás de la Máximo Gómez 25. ¿Por qué? Que es por la calle Caunabo. Por la Mahatma Gandhi. Y la Mahatma Gandhi, en esa esquina. Correcto. Porque, bueno, yo pienso que él, además de su independencia, lo haría porque ya con la experiencia del 61, la cantidad de gente que visitaba la casa de su madre y sus hermanas no le dejaba tranquilidad a la familia. Él decidió entonces hacerlo así. Bueno, recuerdo esos momentos difíciles, su llegada siempre tardía, para un adolescente con normas muy estrictas de dormirse temprano, pero los acontecimientos desbordaron, como diría Pablo Martín posteriormente, desbordaron la situación y me permitían a mí entonces estar despierto a horas prohibidas y me permitieron verlo llegar, las horas tardías en que llegaba, los acontecimientos que se produjeron con el pase a la Nunciatura. Ese detalle del pase a la Nunciatura, Balaguer es vicepresidente desde agosto de 1957. Correcto. En agosto de 1960, 3 años después, el presidente, que era el hermano de Trujillo, Héctor, renuncia y Balaguer pasa a ocupar la presidencia. Así es. Cuando Trujillo desaparece de la vida física el 30 de mayo de 1961, al otro día él empieza a asumir cada vez más el poder, pero a finales del año 61 se crea lo que se llama un Consejo de Estado, del cual él era el presidente. Pero cuando entra el año siguiente, el 62, se producen los acontecimientos del 16 de enero frente al Parque Independencia que lo obligan a renunciar. ¿Él se asila ese mismo día en la Nunciatura o no? ¿Cuándo fue? ¿O al otro día? Creo que fue al otro día, pero creo. ¿Pero en qué circunstancias? ¿Cómo se produjo? Ahí voy. ¿Cómo llegó él a la Nunciatura? Bueno, porque estaba al lado de la casa. Sí, no, se habla de que saltó la pared. No. Él entró por el frente. ¿Cómo se fue él? Él salió por el frente. Sí, y entró por el frente, entró caminando. Solo. Había otra persona, pero entró, me refiero acompañándolo, pero él entró solo. Es lo que me cuenta mi padre. Y el nuncio apostólico. Pero antes de eso... no había anuncio apostólico en ese momento. No había. Antes de eso, se recibe informaciones y parece que él la recibe o la reciben organismos de seguridad, amigos, de que a la casa podía en algún momento ir una de las turbas que en ese momento eran muy frecuentes. Pro y en contra, muy frecuente todavía, muy frecuente. Auspiciada por los que posteriormente, ¿verdad? Entonces, ante esa circunstancia, se toma la previsión y su madre se pasa a la Nunciatura, pero su madre no tenía la movilidad y entonces se ponen 2 escaleras en la malla que está todavía, hay una parte que está todavía ahí, que separaba la Nunciatura de la casa del doctor Balaguer, y por esa escalera se pasa a la hay una madre. Parte del patio de la Nunciatura Apostólica, es decir, la embajada. Anteriormente era todo desde el frente. Hay una parte que es malla ciclónica. Sí, que es malla ciclónica todavía. Pero nunca hubo una puerta para pasar. No. Esas 2 escaleras, entonces se pasa, creo que son unas horas lo que pasamos, más o menos unas horas, hasta que hubo seguridades y se volvió de nuevo a la casa. Ya entonces yo creo que tengo aquí una fotografía que la tomé cuando hice la visita a la fundación, donde está la madre del presidente Balaguer. Bueno, la tengo por ahí, la podemos después buscar. Lo curioso es que ella
A ella la cargan, la cargaron. suben. Pero ya él estaba en la anunciatura. No. Todavía. Todavía no está en la anunciatura. Entonces, se va con los demás. Con las la demás primera hermanas. que llega a la anunciatura es la madre. Es la familia, del doctor sí, Joaquín la familia por la situación de que. O sea, toda la familia. Entonces. Bueno, la que estaba en ese momento en la casa. En la casa incluyendo Máximo Joaquín Gómez. Ricardo. No. Sí, por coincidencia no estamos ahí, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, la Ita, que no estaba ahí para decir La que Ita, estaba en la Santo hermana. Domingo, sí, no estaba ahí. Sino es en ese momento rápidamente que se toma como una decisión porque parece que había informe de la premura y que rápidamente. Bueno, se pasan unas horas, yo recuerdo perfectamente quiénes más o menos estaban, quiénes pasaron, sus dos hermanas, coincidencia creo que la Ita también estaba por coincidencia para decirte un caso, estaba López, bueno, el tema es que se queda un tiempo. López Balaguer, el cantante, sí, ¿verdad? creo que López, el hijo de la Ita. Si mal no me equivoco, también estaba el presente. Con Gloria Mirabal, creo que era su esposa en ese momento. Bueno, el tema es que uno regresa. Pero al asilarse el presidente, las dos escaleras permanecen, porque por esa escalera se le pasaba la comida diariamente al presidente. Entonces, y estuvo prácticamente 2 meses. Sí, claro, fue el 7 de marzo. Febrero hasta el 7 de marzo, desde el 16 de enero. Correcto, 16 y 17 de enero. Entonces, esas escaleras, lo recordamos como ahora, porque además él comía, entonces salía al tercer piso, hay un tercer piso en la anunciatura más o menos, ese nivel, quedaba entonces al patio de la casa y de ahí saludaba a las hermanas o lo que fuera, la gente que estaba ahí en la casa, en la parte, digamos, como cuando tú ibas a entrar a la parte de atrás, lo que era en ese entonces el garaje. Eso lo recuerdo como ahora, eran momentos difíciles. Con mucha incertidumbre. Con mucha incertidumbre. Pero se va entonces el 7 de marzo. Sí. ¿A dónde, cuando el 7 de marzo de 1962, cuando se va al exilio, a qué país va primero? Sale a Puerto Rico. Va a Puerto Rico. ¿Y cuánto tiempo dura Balaguer en Puerto Rico? Porque el gobierno local se queja de que su presencia traía inquietud y entorpecía las cosas. ¿Y de ahí a dónde va? Ahí pasa a New Orleans. A New Orleans, Estados Unidos. A New Orleans se habla de unas conversaciones, no lo puedo asegurar, se habla de unas conversaciones, de una promesa de cátedra o lo que fuese. Él pasa a New Orleans y ahí creo que pasa unos 2 meses aproximadamente. Y desde New Orleans. Entonces en julio del mismo 62. Sí, él llega a Nueva York. Nosotros estábamos Entonces primero. pasó 3 años en Nueva York, desde julio de 1962 hasta junio, que es cuando regresa el 25 de junio de 1965. Nosotros por coincidencia ya estábamos en Nueva York, porque entonces nosotros, cuando él se va, nos quedamos en la casa durante un tiempo, la casa sola, no iba nadie. Yo recuerdo las 3 damas. ¿Y nadie la cuidaba la casa? Bueno, alguna gente de él, pero no había nada de cuidado. Estaba desierta prácticamente. Sí. Y poca gente, como es natural, como siempre ha pasado en la historia, ¿verdad? Así como estaba desierta, cuando él regresa y hay posibilidades, entonces usted no cabía en la casa. Pero lo recuerdo porque recuerdo esas 3 señoras distinguidas, amigas de la casa. Señora Ibarra, la señora ¿Y cómo Victoria. fue ese exilio, Joaquín? Bueno, mira. Los 3 años que estuvo el doctor Balaguer en Nueva York. Eso te iba a decir, durante ese tiempo, porque suceden, a mí en el particular comenzó la vida a enseñarme temprano. Y a nuestra familia. En ese entonces nosotros intentamos salir. Cuando salimos, el vuelo era el de Pan American, el famoso vuelo lechero que hacía Puerto Príncipe, Kingston, Montego Bay, y entonces Miami. ¿Por qué Miami? Bueno, íbamos a buscar a mis hermanas para continuar hacia New York. En ese momento, lo recuerdo como ahora, oigo por la bocina interna del avión,
Aquilino Ricardo Balaguer que se desmonte. Mi padre va a la puerta, ok, se acerca a la puerta. Mi madre se da cuenta que lo van a desmontar y entonces me toma de la mano y podemos brincar porque estaban despegando la escalerilla. La idea, no sé, era dejar a mi padre y nosotros nos fuéramos. Entonces, bueno, a mi padre lo revisan, que llevaba no sé qué fortuna, y entonces mi padre llevaba, como dice, yo llevo $1,000 para mis 2 hijas de 19, 17 y este varón que yo tengo. Eso es todo lo que nosotros llevamos para irnos al exilio. Bueno, nos dejan salir posteriormente, para no ser muy largo, pero mi padre publica una carta que yo la guardo en el periódico El Caribe, denunciando esa situación y diciendo el por qué él entendía que le había pasado. Y las precariedades, tuvo precariedades el doctor Joaquín Balaguer cuando residió en el exilio. Claro, claro. ¿Cuándo se recupera ya que comienza ya gente a visitarlo de aquí, de fuera? En ese sentido él siempre tuvo personas desde el primer momento que estaban claras y él estaba claro en su proyecto. O sea, de volver al país y hacer actividad política. Sí. Lo que son las vicisitudes de las situaciones por las que se atravesaron. Primero él llegó a un hotel, después se mudó a otro, del Chalfonte, que fue donde llegó, se fue al Great Northern. Él trató porque el Partido Social Obrero, algo así se llamaba. El Reformista surge de una fusión de 3. De Acción Social, que es el partido del Partido Revolucionario Dominicano Auténtico, que era el de Nicolás Silva y doña Lucy, y doña Nicolás Silva, y el Frente Obrero Agrario Campesino. Y esta versión de que en noviembre del 62, hay publicaciones en la prensa de la época, de que trató de que se reconociera el partido para postularse, pero el Consejo de Estado no quiso dejarlo venir. Eso probablemente sí, eso es cierto. Eso era con Acción Social. Y que entonces siempre se ha comentado, se ha escrito mucho sobre ese tema, que él ordenó que se votara por Juan Bosch entonces, que era el candidato del PRD en diciembre del 62. Otra parte, como él no pudo venir. Cuando llega ya a las elecciones, yo creo, uno cree y por lo que estudia y por lo que ve, es evidente que las elecciones del 62 fueron tal vez las únicas elecciones en que la oligarquía tenía una representación muy clara y muy definida a través de un partido. De la Unión Cívica Nacional y de Viriato Fiallo. Correcto. Entonces, son coincidencias de la vida. Tanto el profesor Bosch como el doctor Balaguer no eran ni bien vistos, ni ellos tampoco estaban muy de acuerdo con los postulados de la oligarquía. Entonces, muy probablemente se ha escrito mucho de eso, pero yo no veo ninguna razón por la que no pueda ser la realidad. Que si hubo o no un pacto, yo no lo sé. Pero sí yo creo que es lógico que en ese momento... Tácitamente, ¿verdad? En ese momento de un hombre que habla con los látigos, que viene con los látigos, los 7 látigos encima, que viene con todo eso, a otro que dice, no, ahora, vamos a otra cosa. Existe una evidencia documental que la publicó el escritor Guillermo Piña Contreras en un libro de biografías de Juan Bosch, donde hay un telegrama fotografiado que Juan Bosch le envía. Juan Bosch está exilado de 23 años de la dictadura de Trujillo y Balaguer es el presidente, ya Trujillo muerto en octubre de 1961. Y Juan Bosch le dice que de acuerdo con lo que hablamos en Nueva York, voy a regresar al país. Es decir, cuando el presidente Balaguer fue a Naciones Unidas, ellos dos se reunieron, estamos hablando un año antes de las elecciones del 62, para él tener la garantía cuando viniera del presidente de la República a dirigir la oposición, en este caso el Partido Revolucionario Dominicano. Es decir, que había cierto entendimiento. Pero no olvidemos que la primera comisión que envió el PRD, que vino al país en julio, enviada por Juan Bosch. Enviado por el presidente Bosch. Entonces, probablemente las conversaciones se iniciaron desde ese momento. Y después los dos compartieron el exilio, porque Juan Bosch gana las elecciones de diciembre del 62. Claro. Asume la presidencia el 27 de febrero y en septiembre del 63 es derrocado. Entonces pasó
a ocupar. Yo una vez le pregunté a Juan Bosch, perdón, a Juan Bosch no, a Joaquín Balaguer. Ya el presidente Balaguer estaba fuera del poder, estamos hablando ya después del 96, en su casa en la Máximo Gómez, sobre las versiones de que él y Juan Bosch se habían reunido cuando estaban en el exilio, exilados por el gobierno golpista del triunvirato, que no lo dejaban venir al país, por eso estalló la revolución. Y él me dijo que sí, que una vez Juan, él le decía a Juan, pues, eran amigos desde jovencitos, me invitó una vez a ir a la casa en San Juan de Puerto Rico, donde estaba Juan Bosch. Y yo fui a verlo, estuve esperando un rato, después entró y me dijo, según me dijo el presidente Balaguer a mí, Juan me dijo, Joaquín, yo voy a ser presidente de nuevo de la República y quiero contar contigo para ofrecerte un puesto de ministro en el gabinete. En esa época eran ministros, después fueron secretarios de Estado y ahora son ministros de nuevo. Así me lo contó. Yo no tengo el doctor por qué dudarlo, porque sí. hay documentación de ese viaje, Sí. Pero eso sí bueno, ya en Nueva York la comunicación es menos frecuente, nosotros lo veíamos los fines de semana, porque por razones de trabajo, nosotros nos quedamos en el Midtown, mientras que ellos se fueron a vivir el presidente se fue a vivir, Balaguer, a las 170, 180, por ahí, hacia al norte. Pero los fines de semana siempre se iba y había comunicación. Pero él era muy cuidadoso con esas reuniones con personas de esa categoría, eso sí, pero siempre él estuvo presente, tenía muy fija su idea muy fija. Por ejemplo, nosotros venimos porque le dicen, papá, vete a Santiago. En 1964, nosotros vinimos en el 64, vinimos primero. Vete a Santiago para que junto con don Augusto y las demás figuras en ese momento del partido, tú te hagas cargo, le dio algo específico a mi padre que hiciera, entonces eso sí lo recordamos, ¿verdad? Entonces estábamos en Santiago ya cuando él regresa al país, digamos, inmerso en los preparativos del partido, las salidas. Yo recuerdo las cosas que se hacían. Y bueno, esas elecciones también fueron de mucha precariedad. O sea, nosotros vinimos a recibir unos pequeños Jeep Willys que le decían, los muchachos decían canquiña, decíamos canquiña porque estaban pintados de rosado con blanco unas líneas y otros de azul con blanco. Pero lo vinimos a recibir casi en las elecciones, porque fue producto de una colecta de entre amigos, o sea, hasta en ese momento, la precariedad era evidente en términos de las mismas elecciones, ¿verdad? Claro, estaba don Augusto, otras figuras que tenían otras misiones, pero el partido estaba vivo. Don Fabio Herrera Cabral, que fue subsecretario de la presidencia, pero también fue viceministro de Relaciones Exteriores. Pero en el 63 era subsecretario de Estado de la presidencia. Me narró que el presidente Balaguer necesitaba la renovación del pasaporte, pero era un pasaporte especial, ¿verdad? Diplomático, por la categoría, y tenía que autorizarlo el presidente de la República, que era Juan Bosch. Y Juan Bosch lo autorizó. Pero le hizo un comentario que cuando se dan esas versiones sobre el pasaporte, esto no se menciona lo que yo voy a decir ahora que me dijo don Fabio, que Juan Bosch le dijo, ese es el único al que yo le temo en unas elecciones. Pero estamos hablando del 63, que Balaguer estaba fuera del país. No había regresado. Y no había todavía, aunque él estaba activo. Y las elecciones, como las elecciones del año 62 se celebraron en diciembre, las próximas iban a ser 4 años después. Correcto. Pero me parece que la Constitución la prepararon para que fueran en el 67. Eso habría que confirmarlo. Es decir, que si Juan Bosch no hubiese sido víctima del golpe de Estado, no había reelección en la Constitución. No había. Entonces, el doctor Joaquín Balaguer
hubiese sido candidato en el 67. Sí, sí. Que ya una vez, desde el año 63, el mismo partido lo proclama. Ya en el 63, ya candidato a las del 66, porque ya se habían definido cuando eran, pero lo mismo hubiese sido ese año u otro año, ya él era candidato, ya él era candidato, y fue cuando viaja entonces y le daba su famoso mensaje a la convención reformista en San Juan de Puerto Rico, que está en sus discursos, en la marcha hacia el Capitolio. Ese es uno de los primeros discursos que hay. Pero ciertamente el exilio no fue tampoco... yo creo que el exilio no es agradable para nadie. Y lo digo por algo ahora que él me dijo en una oportunidad, yo recordando ahora eso. Yo fui a decirle que X persona estaba solicitando asilo. Y él me dice a mí, siempre que sea por la persecución, que no sea por razones de naturaleza ilícita o lo que fuera, tú lo concedes. Y me dijo, tú sabes lo que es el exilio, tú viviste el exilio. O sea, fue algo que de una forma u otra a un hombre tan extraordinario como él, de alguna manera lo marcó, o le dejó, o le una hizo huella, una huella, vamos a llamar así, porque me dijo a sí mismo, no se me olvida, tú viviste, tú sabes lo que es eso, tú sabes lo que es. Y a propósito de Juan Bosch y de Joaquín Balaguer, que siempre compartieron los liderazgos, el gobierno, oposición, se celebran las elecciones del 66, gana Joaquín Balaguer, pero en septiembre ya estaban reunidos aquí en esta fotografía, en la Anunciatura Apostólica, en el mes de septiembre. Claro. 2 meses después, en noviembre, ya Juan Bosch se fue por 3 años y medio fuera del país. Pero ahí están ellos dos, en esta foto. Sí. Yo creo que aún en los momentos más difíciles nunca dejó la comunicación de existir, aún en los momentos más difíciles. Pero 30 años después de esa fotografía, entonces se produce la del 96. No, y hay otras fotografías muy interesantes. La del Pacto Patriótico. Claro, y hay otras muy interesantes, que fue la del 89. Al doctor Leonel Fernández. Claro. A la presidencia de la República. Y hay otra, aunque tiene su contraparte, que fue cuando el presidente Bosch cumplió 80 años. Recuerden, en el Palacio se condecoró. Yo estuve esa noche ahí, claro, en el Palacio Nacional. Entonces yo tuve la honra de imponer esa condecoración, de decir unas palabras concernientes a eso. O sea que otro encuentro porque el canciller era Joaquín Ricardo. Ese era otro encuentro de los que ellos... Y ahí, por ejemplo, el que estaba ahí se podía dar cuenta de lo que tú acabas de decir. O sea, digamos, la amistad o la familiaridad, la amistad cotidiana que había entre ellos, cómo se llamaban, cómo se hablaban, cómo se decían, cómo había ese entendimiento. Entonces, por eso yo me atrevo a afirmar que aún en los momentos más álgidos, estoy seguro que esa comunicación nunca dejó de existir entre ellos dos. Que yo entiendo que había una admiración mutua, tal vez no profesada, pero yo creo que sí. Creo que por la forma en que uno oye expresarse lado y lado. Yo tuve poca comunicación con el presidente Bosch, pero en 1 o 2 o 3 oportunidades que me tocó por diversas razones ir, no había un ser más amable que él, no había una persona más muy cuidado, con demasiado celo, diría yo, porque a mí me tocó llevar en el 79, cuando él cumplía los 70, me tocó llevar una carta donde nadie sabía quién era yo, y para yo abrirme paso y poder llegar donde él. Bueno, yo comencé en La Vega y no pude en La Vega, después en Santiago. Entonces finalmente encontré a un amigo de La Vega, Narciso de Cáceres, y le digo,
yo lo que quiero es entregar esta carta que le mandó el doctor Balaguer, que tengo una encomienda de hacerla de entrega. Entonces lo pude hacer en Jarabacoa. Y él me recibió, no, se paró un momentito. Digo, presidente, una carta del presidente Balaguer, y yo me asocio a la felicidad que embarga el pueblo dominicano por su cumpleaños, los 70. Esa carta yo la vi cuando la recibió don Juan. Yo la recibí ahí en la mano. Después, cuando nos sentábamos en una mesa a ver todas las correspondencias, yo recuerdo esa carta. Y la del presidente Antonio Guzmán también. Y de otras personas también. Claro, claro. Por eso digo que siempre... Fue un acontecimiento nacional. Pues yo recuerdo cuando me da la carta, digo, pero ¿cómo voy yo a llegar? Porque usted sabe que soy un hombre muy bien cuidado. Pues, lleva esa carta. Yo la llevé. Bueno, Joaquín, Ricardo, gracias por esta conversación ilustrativa, educativa sobre Joaquín Balaguer, el estadista, el escritor, el político, que tiene una obra que si la gente dice que este país modernamente lo hicieron Trujillo, Balaguer y los gobiernos democráticos posteriores, para no... Así es. Para particularizar en algunos, pero el pueblo dominicano sabe quiénes son los que han construido este país, y Balaguer está ahí en la historia de cada día, en la memoria del pueblo dominicano. Así es. Gracias por esta conversación tan interesante. Honrado yo, gracias por la oportunidad. Y tenemos pendientes otros temas relacionados. Con gusto. Gracias. Con gusto.